Eric Clapton es considerado uno de los guitarristas más influyentes de la historia. En el pasado estuvo en la banda Cream, una banda influyente para otras como Black Sabbath, considerados los padres del heavy metal. Esto puede notarse sobre todo en su primer álbum. Hoy hablaremos de una de sus canciones más reconocidas, Tears in Heaven, que surgió de una experiencia realmente desgarradora. Era la década de los 80. Eric Clapton, a pesar de gozar de un gran reconocimiento, continuaba inmerso en el mundo de las adicciones. En algún momento declaró que llegó a gastarse hasta $16,000 por semana. En 1979 se casó con Patty Boyd. Sin embargo, estaba lejos de abandonar sus excesos, incluyendo sus aventuras con otras mujeres. Con ella había intentado tener hijos, pero todos los intentos fracasaron, incluyendo técnicas in vitro. Una de esas aventuras las tuvo con la modelo y actriz italiana Lori Del Santo, que había representado a Italia en el certamen Miss Universo, la cual quedó embarazada del guitarrista. Su hijo nació el 21 de agosto de 1986. El pequeño fue nombrado Connor. Finalmente el guitarrista se divorció en 1989 por infidelidad, aunque ya se habían separado anteriormente. Su exesposa había quedado devastada al enterarse del inminente nacimiento de su hijo, aunque él la miraba más como una mejor amiga, y no podía comprender su dolor. Incluso, en algún momento pensó que ambas mujeres vivieran en la misma mansión. A finales de los 80, Eric ingresó por segunda ocasión a una clínica de rehabilitación. El músico estaba desesperado por salir de esa oscura vida, y a pesar de su miedo al fracaso decidió intentarlo de nuevo. Con su pequeño hijo casi no convivía debido a su excesiva vida, aunque intentó arreglarlo. Él fue uno de los motivos por los que decidió ingresar a la rehabilitación. Sin embargo, el destino estaba por propinarle una experiencia profundamente trágica, que marcaría su vida para siempre. Era el 20 de marzo de 1991. La pareja se encontraba en la ciudad de Nueva York para pasar unos días juntos. A pesar de que quería ser padre, cuando el bebé nació tardó en acostumbrarse a su nueva vida. Casi no convivía con el niño por su carrera, y cuando podía no jugaba con él. La etapa de adaptarse a ser padre fue algo muy complicado para él. Apenas un día antes, el 19 de marzo, sucedió una especie de milagro. Ese día fue uno de los más bonitos de la relación. Eric había llevado a su hijo al circo, y cuando regresó le dijo a Lori: "Ahora entiendo lo que significa tener un hijo y ser padre". A partir de ese día se había comprometido a cuidar de su hijo, e incluso tenía planeado llevarlo a Londres, para que pudiera estar más tiempo con él. Su hijo estaba emocionado de estar con su padre, y le platicaba mucho a su mamá sobre los elefantes que había visto en el circo. El guitarrista se estaba hospedando en un hotel, mientras que madre e hijo estaban en el apartamento de una amiga, cerca del hotel donde estaba Eric. El 20 de marzo de 1991, el guitarrista pasaría por ellos para ir a Central Park. El niño solo tenía 4 años, y mientras su madre se bañaba, él estaba feliz jugando con su niñera. El conserje estaba limpiando el apartamento, y había dejado una gran ventana sin barandilla abierta para que entrara un poco de aire fresco. El niño estaba jugando al escondite con su niñera, cuando de forma improvista entró al salón principal y corrió directamente hacia la ventana para esconderse. El niño se encontraba en el piso 53, y cayó 49 pisos hasta el tejado de un edificio de 4 plantas que estaba al lado. De pronto la alegría se había convertido en tragedia. El guitarrista recibió la llamada de Lori, que estaba llorando y en estado de shock, diciéndole que su hijo estaba muerto. El guitarrista se fue caminando del hotel al edificio. Aún llevaba la esperanza de que todo fuera falso. Cuando llegó vio que habían ambulancias, policías y muchos curiosos. Subió hasta el piso 53, y cuando entró, encontró a Lori llorando entre gritos y tirada en el piso, y la niñera estaba acurrucada en un rincón temblando, y varios policías merodeaban. Ahí se dio cuenta de que la pesadilla era real. Su pequeño se había ido para siempre. El guitarrista fue el encargado de ir a identificarlo. En su autobiografía relata: "Cuando miré esa preciosa cara en calma, recuerdo que pensé, no es mi hijo. Se parece un poco a él, pero él se ha ido. Fui a verlo otra vez a la funeraria, para despedirme y disculparme por no haber sido mejor padre". De esta amarga experiencia surgió la canción Tears in Heaven o Lágrimas en el cielo. Clapton había estado 3 años sobrio, y en 1999 reveló que el motivo principal para buscar ayuda había sido el nacimiento de su hijo. "Cuando nació yo estaba bebiendo,
y él fue realmente la razón principal por la que volví al tratamiento, porque realmente amaba a este niño. Tras la muerte de su hijo, el guitarrista se aisló por un tiempo. Apenas meses antes de la tragedia, su vida estuvo empañada por otra, cuando el 27 de agosto de 1990, el guitarrista Stevie Ray Vaughan falleció junto a otras personas en un accidente de helicóptero, en el cual originalmente iba a viajar Eric Clapton. La canción fue escrita en colaboración con el letrista Will Jennings, aunque él se rehusó al principio, al considerar que el guitarrista debía escribirla toda, ya que era una canción muy personal y triste. Aún así, la mayoría fue escrita por Eric Clapton. La canción también fue compuesta para la película Rush, de 1991, conocida también como Un viaje al infierno o Hasta el límite, aunque el momento cumbre llegó en 1992, cuando Eric la tocó para MTV Unplugged. El sencillo se convirtió en todo un éxito. Existían canciones que hablaban de la muerte, pero pocas que tuvieran un significado tan profundo, inspiradas en una vivencia personal y tan traumática, y más aún ligada a un famoso guitarrista. Tras la muerte de su pequeño, Eric Clapton pasó por momentos oscuros. Casi no podía dormir. La canción Wonderful Tonight fue la única que logró darle un poco de paz y hacer que cayera en un sueño profundo. Escribir la canción Tears in Heaven le sirvió como catarsis para poder expresar su duelo. Él junto a Lori nunca se atrevieron a volver a tocar el tema. Ella declaró que incluso nunca volvieron a mencionar su nombre. La pérdida de su hijo le dio un nuevo motivo para mantenerse sobrio. En su autobiografía menciona lo siguiente: mi recuperación del alcoholismo adquirió un nuevo significado. Permanecer sobrio era de verdad lo más importante de mi vida por fin, y me había dado un rumbo cuando creí que no lo tenía. También había visto lo frágil que es la vida, y extrañamente, eso me había alegrado en cierta manera, como si mi impotencia se hubiera convertido en una fuente de alivio para mí. La canción, a pesar de ser una de las más reconocidas de su carrera, casi no suele estar en su repertorio. Durante años no fue interpretada en vivo. En el pasado declaró que le resultaba imposible entrar de nuevo a esa época. Es tan traumático que solo puede tocar el tema como si se tratara de otra persona. Aunque años más adelante declaró que los sentimientos que tenía cuando escribió esa canción ya se habían ido, y sinceramente no quiere que vuelvan. Sin embargo, para la madre su historia es aún más trágica. Al poco tiempo de la muerte de Connor, perdió otro bebé que tuvo con otra pareja, que lamentablemente nació prematuro. Después, unos años más adelante, tuvo un nuevo bebé, un bebé con el que había encontrado un nuevo motivo para salir adelante. Su nombre era Lauren, y según ella tenía un gran parecido a Connor. Lamentablemente en 2018 el joven perdió la vida también de forma trágica. En el pasado concedió una entrevista en la que hablaba de Connor, explicando lo difícil que fue para ella llevar la situación, incluso las pesadillas que tenía donde él le pedía ayuda, y ella corría para salvarlo. También reveló algo impactante. Reveló que Connor le había escrito su primera carta a su padre, tan solo unos días antes del accidente, aunque lamentablemente el músico recibió el correo cuando él ya había fallecido. En la carta que escribió con inocencia y lo poquito que sabía, le decía a su papá que lo amaba. Cuando ella concedió esa entrevista a inicios de los años 2000, dijo que sabía que Eric había compuesto una canción para su hijo, aunque ella mencionó que nunca la había escuchado ni quería hacerlo. Solo una vez en Ámsterdam escuchó los primeros compases, y cuando supo que era esa canción salió huyendo. El guitarrista también escribió otra canción llamada Circus, inspirada en la última noche que pasó con su hijo cuando lo llevó al circo, y también lo menciona en otra canción llamada My Father's Eyes, que en español significa Los ojos de mi padre. Esta canción trata sobre el hecho de que nunca conoció a su padre, sobre cómo desearía haberlo conocido, y también habla de su hijo, y el paralelismo entre mirar a su hijo y desear haber visto a su padre. Y también Phil Collins le dedicó la canción Since I Lost You, en memoria del hijo de su amigo, aunque la canción más dolorosa y personal es por mucho Tears in Heaven, Lágrimas en el cielo. Si te ha gustado este video, suscríbete, dale like y comparte. No olvides darte una vuelta por el canal para más contenido y escribir qué opinas de esta desgarradora canción. Y no te pierdas el próximo video. Hasta la próxima.